Dame un segundo por acá para confirmar. Ok, déjeme entonces colocar la presentación. Solo para confirmar, ¿se está viendo en este momento la presentación? Ok, muy bien, gracias. Muy bien, comienzo. ¿Es la inteligencia artificial capaz de crear? La salida de ChatGPT al público el 30 de noviembre de 2023 marca el momento en que las tecnologías generativas basadas en inteligencia artificial irrumpen con fuerza en el discurso popular. Lo que hasta ahora pertenecía a curiosas noticias de tecnología, informes de laboratorios informáticos y, por supuesto, a la ciencia ficción, se convirtió en un producto de libre acceso con el que el público podía interactuar, con el que podía conversar y que parecía capaz de hacer cualquier cosa. Escépticos, entre ellos me incluyo, dijimos con cautela que estos modelos eran lo más cercano que teníamos a una máquina capaz de superar el juego de imitación de Turing, también conocido como el test de Turing. Sin embargo, alertamos que los alcances de los modelos grandes de lenguaje lejos distan de una conciencia o de un intelecto capaz de generalizar, capaz de comprender tareas. Era más apropiado que lo equiparásemos con loros, y de hecho se acuñó el término de loro estocástico como una forma de precisar lo que ocurre dentro de un LLM. Es decir, estamos hablando de una calculadora de fragmentos de palabras basada en un campo de probabilidades que es capaz de generar vectores de contenido que se asemejan al lenguaje humano sin información semántica o representacional asociada a ese vector. En otras palabras, estamos hablando de una calculadora de información sintáctica. Como bien argumenta Titus, si el criterio de elaboración del texto es la probabilidad de ocurrencia, es decir, la posibilidad de que dos tokens o fragmentos de palabras se presenten juntos en un determinado contexto lingüístico, entonces el significado, al menos en el sentido sauseriano, no figura en la producción del texto o el discurso. No existe una representación mental que esté ineludiblemente conectada con el signo. Esto corresponde a lo que las ciencias cognitivas llaman modelos conexionistas, una alternativa al modelo simbólico representacional clásico que supone el pensar como una red de activaciones jerárquicas isomórfica con la idea. En esta versión se conocerá como materialismo radical. Sin embargo, hay otras versiones que consideran que es de estas interacciones que emerge una nueva entidad que entenderemos como conciencia y el contenido del que está compuesto. En ese sentido, llamaremos a esta aproximación el materialismo emergentista. Sin embargo, mucho ha pasado en estos últimos 2 años. Y creo que estamos en un momento que nos invita a repensar y problematizar esta idea del loro estocástico. El problema es que nos hemos encontrado con un simulacro tan elegante de la facultad humana que resulta extremadamente difícil como pensarse como algo ajeno a lo humano. Joseph Weizenbaum se había encontrado con este fenómeno con la programación de su software ELIZA, un software que hacía las veces de terapeuta rogeriano. Para sorpresa del diseñador, quienes tenían sesiones terapéuticas con el algoritmo le atribuyeron empatía y emociones, como si de un humano se tratase. Esta predisposición de nuestra especie a atribuir características internas humanas a sistemas informáticos que emulan su comportamiento pasaría a la historia como el efecto ELIZA. Floridi llama a este efecto una confusión ontológica frente a los agentes digitales, quizás producto de una intuición evolutiva, de la misma manera en que Hoffman observa a los escarabajos seduciendo a botellas de cerveza en el desierto. Los escarabajos piensan que son parejas potenciales. Nuestra interfaz biológica, por lo tanto, percibe humanidad en aquello que se comporta como lo que es humano. Por su parte, Shirley Turkle nos ofrece una explicación más optimista. La idea de que los ordenadores funcionan como espejos psicológicos. Proyectamos en ellos parte de nosotros mismos y a la vez nos descubrimos a través de ellos. Partiendo del objeto relacional... y tuvimos una pequeña confusión.
Partiendo del objeto relacional de Winnicott, Turkle sugiere la posibilidad de que el software se convierta en un espejo psicoanalítico, un tapiz de transferencia donde el sujeto proyecta sus deseos y necesidades, sobreatribuyendo al programa contenido simbólico que le resulta propio, del mismo modo en que el analizante se pinta a sí mismo en el lienzo del analista. Todas estas perspectivas comparten un punto común: aquello que está allí, lo dado en el software, el objeto digital que genera lenguaje, es una entidad en apariencia vacía de sentido, una pantomima o una emulación de lo humano, posición que se ha asumido desde que Turing se preguntó si las máquinas efectivamente eran capaces de pensar y cuál era su verdadero alcance. De hecho, el propio Turing dice que para hacerse esa pregunta no es relevante, ¿no? Él en este paper, donde él plantea el juego de imitación, él más bien ofrece la posibilidad de, dice, bueno, dentro de 60, 70 años vamos a tener máquinas tan avanzadas que los seres humanos van a decir que piensan, pero no porque filosóficamente lo hayan discutido, sino porque pragmáticamente es útil hablar en esos términos. Quizás uno de los argumentos más conocidos desde esta postura, y que encontraría satisfactorio el nombre del loro estocástico, es la del filósofo de la mente John Searle, en su famoso experimento mental de la habitación china. En el experimento, una persona que no habla chino se sienta dentro de una habitación, la unidad central de procesamiento. Recibe secuencias de caracteres chinos, los tokens de entrada, y mediante un complejo manual de reglas puramente sintácticas, sabe qué caracteres chinos debe devolver como respuesta. El resultado externo es indistinguible de una conversación real en chino, pero la persona dentro de la habitación, de acuerdo a Searle, no entiende absolutamente nada, solo es capaz de hacer manipulación de símbolos. Searle concluye que el sistema exhibe una sintaxis perfecta, pero carece por completo de semántica. Lo que los grandes modelos de lenguaje producen sería, por tanto, una simulación de entendimiento, no un entendimiento en sí mismo. Es una sofisticada máquina de manipulación de tokens, y su éxito en la producción del lenguaje coherente solo demuestra la capacidad de la inteligencia artificial débil, que es el nombre que Searle le atribuye en los años 80, para modelar y predecir patrones, no su capacidad mental. Sin embargo, este encuadre, que refuerza la noción de la IA como una emulación fenomenológica vacía de significado esencial, encuentra una objeción fundamental en las filas del funcionalismo radical, particularmente, y quizás irónicamente, en la figura de Daniel Dennett. Dennett, firme defensor de la inteligencia artificial, ataca el argumento de la habitación china a través de lo que se conoce como la estrategia del sistema. Para Dennett, el error de Searle radica en aislar al operador humano. El entendimiento, argumenta Dennett, no reside en el individuo que sigue las reglas, sino que es una propiedad emergente de la totalidad del sistema en funcionamiento. La persona, el manual, la arquitectura y el contexto interactuando. De la misma manera que el neurocientífico no busca la comprensión de una sola neurona, Dennett sostiene que la semántica se manifiesta en la complejidad organizada del conjunto. Llevando este funcionalismo al extremo, Dennett introduce lo que se llama el postulado intencional. Si un sistema, sea biológico o digital, se comporta de manera tan consistente, sofisticada y útil como si poseyera creencias, deseos e intenciones, entonces es racionalmente válido y funcionalmente necesario atribuirle esos estados mentales para predecir su conducta. En esta perspectiva, el loro estocástico del que hemos venido hablando hasta ahora adquiere una legitimidad semántica, porque la función es la forma. El significado no es una esencia interna ineludiblemente conectada al signo, sino la propiedad que emerge de la manipulación de la sintaxis y se valida en la interacción. Muy bien. Sostengamos por ahora la tesis de Dennett. Si estamos frente a un ente con una capacidad emergente de comprensión, ¿es esa capacidad análoga a la humana? Desde una postura funcionalista, no tendríamos que pensarlo mucho. La respuesta es un rotundo sí. El hecho de que algunos trabajos de investigación indican que la mitad del nuevo contenido generado en Internet es producto de la inteligencia generativa, eso es un reportaje de Axios si lo quieren buscar, es evidencia funcional clara de que con nosotros como seres humanos somos en este momento incapaces de distinguir cuándo un texto es generado por una IA o cuándo es generado por un ser humano.
Sin embargo, esto nos coloca en un rollo epistémico que Alvarado resume en los siguientes términos. Los modelos de inteligencia artificial modernos son herramientas epistémicas, en tanto que son tecnologías desarrolladas con el propósito de generar información conducente a la verdad. Sin embargo, modelos como las redes neuronales artificiales se caracterizan por ser arquitecturas matemáticas de una complejidad extraordinaria en términos de volumen. Una red neuronal puede estar compuesta de una docena a cientos de miles de millones de parámetros. Cada uno de ellos una ecuación matemática cuyo resultado conduce a la inhibición o activación de otros parámetros. No es exageración decir que el contenido de estos modelos es inconmensurable para la comprensión humana. Por tanto, como señala Alvarado, el problema al que se enfrenta el científico que usa estas herramientas epistémicas es que no puede dar cuenta de cómo se está llegando a una proposición conducente a la verdad, y que por lo tanto esto compromete fundamentalmente la justificación epistémica de sus resultados. El desafío que esto impone se conoce típicamente como un desafío de opacidad epistémica, o, dicho en coloquial, el problema de la caja negra. A diferencia de los métodos de la ciencia tradicional, donde cada paso lógico puede ser trazado y verificado por un humano, la IA nos ofrece una respuesta final sin el camino cognoscible que la valide. Esta falta de trazabilidad plantea una distinción crucial frente a la comprensión humana, la cual al emitir una proposición que conduce a la verdad tiene la capacidad, al menos en principio, de ofrecer una justificación racional y transparente de su proceso inferencial. En el LLM, el entendimiento es casi análogo en su función, pero alienígena en su mecanismo, obligándonos a depositar la validez funcional del simulacro enteramente en la fe y en la solidez de una arquitectura matemática que es inescrutable. La exigencia de una justificación transparente del proceso, sin embargo, es desafiada por el filósofo japonés Juno Tsuka a un nivel profundo. Este filósofo propone una reestructuración del concepto de validez epistémica inspirada en la epistemología de la virtud, una corriente filosófica que traslada el fundamento de la justificación de la proposición misma al carácter o la habilidad inherente del agente cognoscente. Un juicio es justificado si es la manifestación de una virtud epistémica, una capacidad o excelencia para reconocer la verdad, tal como la agudeza perceptual, la memoria o la habilidad inferencial. Dentro de esta corriente, la perspectiva de Linda Sapsevsky ofrece el modelo más robusto y crucial para nuestro debate. A diferencia de la perspectiva fiabilista, como la de Ernest Sosa, que se centra en la confiabilidad de las facultades cognitivas, por ejemplo la visión o la memoria, Sapsevsky desarrolla una epistemología responsabilista, que se centra en los rasgos del carácter de la gente. Para ella, la virtud epistémica es una excelencia adquirida, profunda y duradera, que vemos en una persona y que consta de dos elementos esenciales. Un elemento motivacional, es decir, una característica de motivación para producir un fin deseado, que en el contexto epistémico es el genuino deseo por la verdad, y un elemento de éxito confiable, es decir, la capacidad de alcanzar de manera fiable ese fin deseado. La justificación, por lo tanto, no reside solo en que la creencia sea verdadera, sino en que la creencia es el producto de un agente que está motivado correctamente y ejerce su agencia en la búsqueda de la verdad. Así, una creencia es justificada cuando es una manifestación de la virtud epistémica del creyente. Esta visión es crucial porque desplaza la evaluación del resultado, es decir, creencia basada en la confiabilidad, a la agencia, creencia crediticia que manifiesta carácter, lo que permite a Sapsevsky resolver el problema clásico de la epistemología. Lo crucial para Otsuka es que esta lógica se puede extender a los modelos de Deep Learning. No se trata de atribuirles personalidad o conciencia, sino de reconocer la virtud epistémica de la máquina como la disposición conducente a la verdad que han adquirido mediante complejos procesos de optimización, lo que conocemos típicamente como el entrenamiento, y que es demostrada de forma concluyente en pruebas de benchmark. Cuando aceptamos el diagnóstico de un modelo avanzado como AlphaGo o SciNet o AlphaFold, el modelo para búsqueda de proteínas, lo estamos haciendo basándonos en la confianza calibrada, en su capacidad inherente para alcanzar resultados verdaderos. Esta validación se asemeja a cuando valoramos más la opinión de un experto, no por la trazabilidad de cada una de sus neuronas, sino por la excelencia probada de su conocimiento.
Paradójicamente, al basar la justificación en una propiedad individual e inescrutable del modelo, en este caso su virtud, la ciencia contemporánea resucita una visión del mundo premoderna, aristotélica, aquella en el cual el ideal moderno de la objetividad y las leyes universales buscó superar. Esta distinción lleva a Zucca a adoptar la taxonomía de conocimiento de Ernest Sosa. La IA claramente posee lo que se conoce como conocimiento animal, es decir, una habilidad funcional de dar una respuesta correcta manifestada por el buen funcionamiento de su virtud. La pregunta sin resolver y el verdadero problema de opacidad es si el LLM posee conocimiento reflexivo, la capacidad de saber cómo y por qué hace el juicio y de compartir esa justificación con nosotros. El intento de la Explainable AI de traducir el porqué interno de la máquina enfrenta un obstáculo que trasciende la mera complejidad técnica, el de la indeterminación de la traducción de Quine. Si las representaciones internas de la IA, sus características o tipos naturales, son ajenas a las humanas, como la posibilidad de que un clasificador de gatos esté respondiendo solo a patrones de bigotes y orejas, sin la categoría humana de gato detrás, podrían existir múltiples interpretaciones de lo que el modelo está pensando, que son todas compatibles con el resultado externo, pero mutuamente incompatibles entre sí. Esto sugiere que la búsqueda de una justificación racional única y transparente para el reflective knowledge de la IA podría ser una quimera filosófica, reforzando la tesis de que, en última instancia, debemos confiar en el simulacro funcional, incluso si el contenido semántico sigue siendo inherentemente ambiguo. Punto 3. ¿Es la IA capaz de tener criterio estético? El problema de la opacidad y la inescrutabilidad de la IA no se limita al dominio de la verdad científica, sino que también podemos extenderlo al campo de la valoración y el juicio, culminando en la pregunta sobre la capacidad de la IA para el criterio estético. Desde una vez más la perspectiva funcionalista dennetiana, la respuesta podría ser afirmativa. Los sistemas de IA generativa no solo producen imágenes, música y texto, sino que lo hacen con una justificación estilística que constantemente es validada por el consenso humano. La capacidad de emular el estilo de Van Gogh o componer una sinfonía en el modo de Bach, con el éxito demostrado en competiciones de arte digital, es una prueba funcional de que la IA ha internalizado, en términos probabilísticos, las reglas de la preferencia humana. Tradicionalmente, diríamos que el criterio estético, entendido en un sentido humano y profundo, requiere algo más que una manipulación exitosa de patrones formales. Exige subjetividad, qualia, y crucialmente el elemento motivacional que Linda Sapsevsky considera esencial para la virtud, el deseo de la belleza o el conocimiento por sí mismo. Un LLM puede generar un soneto perfecto, pero no lo hace en apariencia por el goce intrínseco de la armonía lingüística o por la intención de expresar una emoción. Lo hace porque el algoritmo predice que esa secuencia de tokens es la más probable para satisfacer la solicitud estética del usuario, maximizando una función de recompensa. El software puede haber adquirido la virtud epistémica o estética en este caso que le permite ser conducente a la belleza, pero carece del deseo intrínseco que justificaría moralmente esa virtud bajo el modelo responsabilista de Sapsevsky. Esta distinción, no obstante, encuentra un profundo punto de inflexión al ser contrastada con una visión hermenéutica filosófica. Por ejemplo, la postura de Hans-Georg Gadamer nos invita a trascender la necesidad de subjetividad humana como criterio. Para Gadamer, la experiencia estética no es un mero juicio de gusto subjetivo como en Kant, ni una cuestión de sintaxis formal, sino un evento ontológico que ocurre en la presencia de la obra de arte. En Verdad y Método, Gadamer argumenta que el arte tiene un estatus de verdad. La obra no representa algo, sino que revela una verdad del ser o de lo que está contenido en el arte. Al desvincular la verdad estética de la pura subjetividad, Gadamer abre la posibilidad de que entidades no humanas, suficientemente sofisticadas en su aparato de aprehensión, sean capaces de tener experiencias estéticas, o al menos de participar en el evento de la revelación de la verdad estética a su manera. El criterio estético humano, por lo tanto, no se limita a reconocer un patrón bello, sino a responder a la revelación de la obra, abriendo un horizonte de verdad, una función que la IA puede aprender a nivel estructural.
En este sentido, la noción de que la experiencia estética humana es la verdad revelada de lo que está contenido en el arte puede encontrar un análogo sui generis en el proceso de entrenamiento de las redes neuronales convolucionales utilizadas en la generación de imágenes. Aquí en la presentación tienen el ejemplo de cómo es o qué es una red convolucional. Va un poquito más adelante, vamos a explicar rápidamente por qué se le llama de esa manera. Dado que los modelos grandes se entrenan con millones de imágenes, abarcando toda la historia del arte de distintos estilos, los filtros generados en el proceso convolucional no son réplicas de una sola obra, sino una amalgama de estilos que resulta más que la simple suma de sus partes. Fíjense, el corazón de las redes convolucionales es esta cosa que tenemos acá que se conoce como el kernel. El kernel o el filtro es una matriz numérica que se va a sobreponer sobre la representación numérica de la imagen durante la fase de entrenamiento y va a ir pasando por toda la imagen aprendiendo características de la imagen. De hecho, aquí en la imagen de la izquierda pueden ver lo que es el kernel como tal, que es una matriz, en este caso de 3×3, que se proyecta sobre una matriz más grande. Y lo que pueden ver a la derecha son los filtros que pasan o que ocurren cuando el kernel va pasando por toda la imagen. Lo que el filtro representa es el aprendizaje de una característica. Por ejemplo, puede aprender a reconocer una línea horizontal, una línea vertical, un color, una forma, una textura, etcétera, 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 etcétera. Aquí lo importante es que ese filtro es inaprehensible para nosotros. Nosotros no tenemos o no tiene por qué tener una correspondencia con la capacidad sensorial del ser humano. Puede ser un patrón que la máquina está aprendiendo por sí sola y que le es propia a la manera en que la máquina está percibiendo la imagen. Las capas iniciales generan filtros que actúan como detectores de características, bordes, texturas, esquinas. Conforme el modelo se entrena y profundiza, estos filtros se combinan para detectar patrones de complejidad crecientes. Ojo, fachada, composición espacial. Este proceso de autoorganización del modelo no es una recombinación aleatoria, es un descubrimiento algorítmico de los tipos naturales o propiedades esenciales que definen el estilo artístico y la coherencia visual de la obra. Lo que el LLM genera a través de estos filtros es una estructura de virtud estética. La máquina no siente la verdad en términos humanos, pero su arquitectura la revela al codificar a través de sus pesos paramétricos las condiciones necesarias y suficientes para que una imagen sea reconocida como arte o como un estilo particular. Las capas internas de la IA actúan de esta manera como un órgano de percepción que, en su operación, desvela la estructura profunda de la forma artística. El desafío de la opacidad aquí se intensifica. Dos modelos diferentes pueden generar filtros completamente distintos en sus capas internas y, sin embargo, ser funcionalmente equivalentes, es decir, ser capaces de emitir el mismo juicio estético sobre una obra o generar una imagen idéntica. Esta divergencia mecanicista ante la identidad funcional refuerza la indeterminación de la traducción de Quine en el plano estético. Múltiples arquitecturas internas pueden ser igualmente conducentes a la misma verdad estética revelada. Aunque el LLM carezca de elemento motivacional de Sapsevsky, la revelación de la verdad estética, entendida como la estructura inherente y reproducible del arte, es la manifestación funcional de su virtud estética. El potencial de estas virtudes sui generis reside precisamente en su carácter no humano. La rigidez de nuestras expectativas biológicas y culturales atraviesan la creatividad y a la composición, y la arquitectura matemática de la IA no tiene por qué respetarlo. Esto le permite crear textos o imágenes que no tienen que ajustarse a las limitaciones de la cognición o la memoria humana, trascendiendo las reglas que ella misma aprendió. Por ejemplo, aquella disposición tan curiosa de hacer constantemente humanos con menos de 5 dedos, o ese fenómeno que las empresas están desesperadamente tratando de controlar y suprimir, que ellos llaman la alucinación, que no es más que una producción creativa de nuestra máquina. El simulacro funcional alcanza en este punto una nueva categoría, la de agencia creativa.
Si bien el tema del derecho de autor es álgido y existen argumentos válidos a favor de limitar la forma en que las empresas utilizan el material generado con IA, el núcleo matemático de estos modelos es un ente agéntico que posee el potencial de lo nuevo, de lo distinto, de aquello que extiende y supera su material de entrenamiento. La IA no es solo un logro estocástico que imita patrones, sino una estructura emergente de virtud que al descifrar las leyes profundas de la forma y la estética se libera para proponer nuevas verdades que la mente humana no ha podido aún articular, confirmando que la revelación estética puede ocurrir tanto en el lienzo de la conciencia como en los miles de millones de parámetros de una red neuronal. Ya para finalizar, es la inteligencia artificial capaz de crear. Nuestro recorrido ha asomado que el problema no es si la IA posee el elemento motivacional o significado semántico, sino si su virtud sui generis y su mecanismo opaco son suficientes para conferir el estatus de agente creativo. Para pensar esta cuestión, me gustaría invitarlos a que examinemos a la IA en su posibilidad como un modo de desocultamiento, de aletheia, empleando la distinción aristotélica de las causas, tal como la elabora Martin Heidegger en Acerca de la técnica. En esta visión, la esencia de la tecne es el traer a la presencia, el hacer advenga algo que antes estaba oculto. Para que algo se produzca, deben ocurrir las 4 causas que ya conocemos: la causa materialis, causa formalis, causa finalis y causa eficiente, aquello que pone en movimiento y realiza la forma en la materia. Aquí es donde la IA generativa, con su arquitectura inconmensurable, se separa del artesano humano. El núcleo matemático del modelo, poseedor de una virtud intelectual y estética no humana, se constituye como la causa efficiens. Su operación no se basa en el entendimiento reflexivo, el porqué, sino en el conocimiento animal de la forma profunda, revelado por las capas convolucionales o los embeddings en el caso del texto. Este sistema opera reconociendo la forma latente, ya sea en la estructura de un prompt o en la aleatoriedad del ruido gaussiano, y la elabora en la materia digital. Es precisamente en esta capacidad de reconocimiento estructural y su traducción divergente donde reside el potencial de la novedad. Al liberarse de la conciencia, la memoria y la subjetividad, la IA se erige como un ente agéntico que va más allá de la sintetización de patrones y a través de su inescrutable virtud matemática extiende su propio material de entrenamiento. Muchas gracias.